Vamos a comenzar con el panel reactivo que va a contribuir con sus comentarios y el debate junto a las expositoras. Tenemos hoy un panel de lujo que nos acompaña el doctor Luis Pruden, que es un neonatólogo referente de nuestra especialidad, con una larguísima trayectoria. Recordamos los que lo conocemos que él tiene especial inclinación y fue uno de los precursores en comenzar con e incentivar las reflexiones en bioética en nuestra especialidad. Es actualmente y desde su inicio el presidente de Fundasamim, Fundación para la Salud Materno-Infantil. Así que Luis, bienvenido. La doctora Ruth Kiman, médica pediatra, magíster y especialista en cuidados paliativos pediátricos. También una referente en el tema, es ex jefa de cuidados paliativos pediátricos del Hospital Posadas y actualmente es asesora del grupo de cuidado y acompañamiento perinatal en el Hospital Larcade. Y por último el doctor Carlos Blanco, neonatólogo argentino, que emigró en los años 80 y trabajó en varios lugares en el mundo, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Irlanda, actualmente y durante muchos años también en Holanda. Y si bien su línea de investigación no ha sido esta, él ha trabajado sobre todo en el control respiratorio de los recién nacidos, pero bueno, su larga trayectoria en Europa hace que él nos pueda aportar sobre la visión, la perspectiva social y del equipo médico en un país donde la legislación y la visión es diferente a la nuestra, o por lo menos es otra. No sé quién del panel quiere romper el hielo, por ahí Luis. Bueno, romper el hielo. Bueno, primero quiero agradecer las presentaciones, buenísimas, me encantaron, dieron ahora motivo como para que podamos discutir. Creo que dieron un marco de referencia excelente, del cual no hay que ahondar, pero bueno, quizá yo tomo algunas cosas, algunas frases, por ejemplo, la primera, distanasia, muerte mal hecha. Yo creo que ese es un tema central, porque cómo mueren los recién nacidos es muy importante. Y creo que el estudio que siempre venimos pensando que hay que hacer en Argentina, o por lo menos en Latinoamérica, sobre cómo mueren los recién nacidos es clave. Hay datos mundiales. Por ejemplo, en Europa, Carlos, los estudios, que hay grandes series de estudios aleatorizados en prematuros de muy bajo peso, tanto en Holanda, en Francia, en Inglaterra, muestran que el 50% mueren por interrupción electiva del tratamiento. Vale decir que ahí hay una conducta en la cual se decide consensuadamente, eso no tengo tan claro cómo, pero bueno, de algún modo es una decisión, y los recién nacidos tienen la opción de morir en brazos de sus padres, como debería ocurrir. Cuando la muerte se deja librada, que ocurra cuando ocurre, a la noche, un domingo, sin participación, etcétera, creo que ahí estamos contribuyendo a una muerte mal hecha. Quiero decir que este es un tema central. Creo que el estudio que ahora están proponiendo, y muy necesario, Coco Bain y Gonzalo Mariani, de saber cómo mueren los chicos, es fundamental para saber cuál es la realidad en nuestro país. Nosotros no sabemos cómo mueren los chicos. En nuestro servicio lo tenemos, sabemos, pero en general no sabemos. Y ese es un dato central, porque cuando uno lee la literatura se da cuenta que los criterios más evidentes para decidir conductas éticas están dados por el lugar donde esto ocurre. Los criterios en Holanda, en Inglaterra, en Alemania no son los mismos que en Italia, en España, y aún dentro de esos países no son similares. Vale decir que no hay criterios éticos inamovibles, sino que están estrictamente ligados a características de la sociedad, creencias, valores, situación religiosa, etcétera, de manera que no hay un criterio absoluto. Después hay un tema que me gustaría tocar, que es el tema de la calidad de vida. ¿Y calidad de vida para quién? ¿Y juzgada por quién? Nosotros a lo largo de los años hemos aprendido que somos muy malos para saber cuál es la calidad de vida futura de un chico.
tanto para equivocarnos para un lado como para el otro. Por ejemplo, hay trabajos que muestran en prematuros extremos que tuvieron muy mal pronóstico de calidad de vida, que cuando se los evalúa a ellos, juzgado por ellos mismos, los criterios son que ellos dicen que tienen mucha mejor calidad de vida que la que creen los que lo evalúan. De manera tal que el criterio de cómo nosotros lo evaluamos es un criterio a ser revisado, porque ese criterio en sí mismo nosotros en el momento actual no lo aplicamos demasiado bien. Después hay otra cosa que también creo que es importante señalar, es que nosotros, y en muchos lugares del mundo, siempre estamos un poco atrás de lo que creemos que es en realidad como es. Por ejemplo, con Coco y Carlos Blanco venimos viendo desde la década del 70 cuáles son los límites de la viabilidad. Empezamos en 1500 gramos, ahora estamos hablando de 22, 23 semanas. ¿Qué cambió? Y cambió que atendemos mejor los chicos, que logramos mayor sobrevida, pero cuando uno revisa, y hay muchos estudios al respecto, los médicos del propio servicio, ¿qué piensan de los resultados? Siempre son peores de la realidad. Por lo tal se llega a lo que se llama profecía de autocumplimiento. Es decir, no trato a los chicos de este peso porque les va mal. Lógico, si yo no los trato les va a ir mal. Entonces ahí hay un círculo en el cual uno actúa con pocos datos y toma decisiones quizá equivocadamente porque no se condicen con la realidad actual de lo que está ocurriendo. Y le quería hacer una pregunta a Cuneo, que ella es, además de todo, teóloga. Hay un tema que a veces nos pasa con los padres, que nos plantean, bueno, mire doctor, nosotros somos muy creyentes, somos cristianos y esto de interrumpir el tratamiento nos suena mal, nos suena... Bueno, cuando uno revisa el catecismo de la Iglesia Católica, el quinto, que es no matarás, con dignidad de la vida humana, el 2278 y el 2279 son tan terminantes en cuanto a que esto no solo es aceptable, sino que es deseable, y usa la palabra encarnizamiento terapéutico. Y muchas veces tenemos que aclarar esto, no solo en la neonatología, sino en pacientes adultos, porque esta concepción errónea lleva a pensamientos y sentimientos de culpa que creo que debemos disipar. Y por eso me gustaría después un comentario sobre este tema. Por último, lo que quisiera decir es que también hay un tema que es lo que se llama distribución de recursos médicos limitados, allocation of limited resources, que es que también los lugares tienen que evaluar cuáles son las condiciones que tienen para atender los pacientes que tienen. Y eso, todos hemos tenido limitaciones. Yo recuerdo cuando la Sardá había decidido no tratar chicos de menos de 1 kilo. Porque ¿qué le pasaba? Cuando atendía a chicos de menos de 1 kilo, dejaba de atender bien a los más grandes y finalmente la mortalidad global era mayor. Entonces, cada lugar tiene limitaciones que tendrá que saber cuáles son, pero creo que es importante que el tema se incluya como parte global de la discusión, porque lo que decimos puede ser general, pero hay que individualizarlo al lugar en el cual uno trabaja, los recursos que tiene, no solo tecnológicos, sino de enfermería y otros, que hacen que las situaciones no sean extrapolables. Bueno, he roto el hielo, ahora esto da para seguir, pero bueno, algunas de las cosas que quería mencionar. Bueno, no sé quién del panel quiere continuar con los comentarios. Ruth, ahí te veo. Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación. Quisiera felicitar a las expositoras que han sido muy claras y retomar, y el doctor Pruden me dio pie a algunas de las cosas que yo tenía anotadas. Algunas cuestiones. Lo primero es, como especialista en cuidados paliativos, retomar algunos conceptos que me parece importante, y es por qué surgen los cuidados paliativos. Yo creo que es la primera especialidad posmoderna, que es transversal, que no se ocupa de un sistema, no se ocupa de un órgano, que es interdisciplinaria, que parten realmente de la terminalidad de la oncología y que han ido progresando hacia, digamos, otro tipo de situaciones, llegando a los cuidados paliativos perinatales, primero neonatología, y cumplo en saludar a mi colega del Reino Unido, Alexandra Mancini, que está aquí y a la cual yo quiero mucho y que, bueno, me parece que la podemos aprovechar para preguntarle cosas porque es sumamente experimentada. Y que además en este momento los cuidados paliativos no solamente han ido cambiando en relación a las condiciones a las que atienden, sino han llegado a una palabrita que yo quisiera incorporar,
a enfermedades serias relacionadas a la salud con un grado alto de sufrimiento. Y me quiero detener en la palabra sufrimiento, que fue nombrada varias veces tanto por Marta como por Ana como por Guillermina. Entonces, lo primero, agregando a lo que dijo el doctor Pruden, es esta dicotomía entre lo que es la humanización de la medicina y los fines de la medicina y el tema de los datos. ¿Y qué pasa en aquellos lugares donde, como las terapias intensivas, son tan importantes la aparatología, el tema de los datos, el tema de lo técnico? Y la fragmentación muchas veces de una visión, digamos, más total de digamos, lo que se busca, lo que uno viene realizando. A mí me surgía también la pregunta, y lo tomó el doctor Pruden, ¿qué sistema de salud? O sea, ¿por qué en este momento son importantes los cuidados paliativos? Bueno, y mucho de esto tiene que ver con la transición epidemiológica, con los costos en salud. Pensemos en nuestro país, pensemos en el tironeamiento que existe. Yo escuchaba en un congreso de neonatología, como decía muy bien el doctor Pruden, la reanimación en Estados Unidos de niños de 21 semanas de edad gestacional, y esto la verdad que me traía una serie de preguntas. Entonces, para nosotros, todos los niños que están en una unidad de cuidados intensivos merecerían estar allí. Y en relación a lo que traía al final Guillermina, ¿es necesario un equipo de cuidados paliativos para poder pensar esto? Y yo coincido que aquellas especialidades que se enfrentan a decisiones dilemáticas tienen que tener una formación en ética y una formación en cuidados paliativos, porque muchas veces no hay equipos de cuidados paliativos, no hay especialistas formados y uno tiene que tener esta mirada para poder tomar decisiones. Y en este sentido, quiero retomar dos cositas más para pasarle la palabra a otro panelista, que es el tema de la flexibilidad y de procesos de toma de decisiones. Pues en general parecería que en neonatología todo es urgencia, pero uno puede tomar una decisión, colocar a un niño en asistencia respiratoria mecánica, esperar a que venga el equipo con más experiencia, que pueda tomar una decisión de suspender, de una extubación compasiva. Por otra parte, el tema de los cambios en los progresos y la presión también. Por ejemplo, en el Reino Unido, en este momento, casos como Charlie Gard, o sea, la presión también de los padres en la toma de decisiones, y me gustó mucho esto de la obstinación familiar. Entonces, no es suficiente la experiencia en la atención para la toma de decisiones. No es suficiente ser un neonatólogo de 38, 40 años para la toma de decisiones. Me parece que el action learning, o sea, el aprendizaje reflexivo, poder ir evaluando en cada momento la toma de decisiones y la complejidad y contextualizar es fundamental. Me quedo con la palabra de María Marta Cuneo de recalcular, que me parece maravillosa para poder pensar reflexivamente en nuestras prácticas. Y acá los dejo. Muchas gracias, Ruth. ¿El doctor Carlos Blanco quiere hacer algún comentario? Sí, me gustaría hacer algunos comentarios porque evidentemente yo estoy en una zona del mundo que es un poco diferente o se hacen cosas un poco diferentes. Hay muchos conceptos que Luis los planteó y que yo los quiero retomar. Para mí, una de las cosas fundamentales en todo este tipo de dinamismo en la neonatología es saber cuál es su pronóstico. ¿Qué pasa o qué va a pasar con este chico? Porque si no sabemos un pronóstico, nunca vamos a estar de acuerdo y vamos a crear muchísimas zonas grises que nos van a hacer la práctica de la neonatología muy difícil. Las zonas grises habría que tratar de limitarlas. ¿Qué se hace en Europa? En Europa, quizá, para decir Europa, para mí es quizá tratar de cubrir demasiadas cosas, pero yo he trabajado en ciertos lugares en los cuales se toman diferentes conductas con los mismos pacientes. O sea, como dijo Luis, hay un paciente común y hay muchas formas de abordarlo.
En Holanda, como ustedes saben, desde el año 2005 se reglamentó se puede llamar eutanasia o terminación de la vida o interrupción de tratamiento en chicos de 0 a 1 año. Y también se regularizó o se reglamentó de 12 a 16 años con acuerdo de los padres en conjunto. En este momento se está discutiendo la misma conducta chicos de 1 a 12 años, por supuesto con diagnósticos y pronósticos conocidos. Hay, por supuesto, situaciones en las cuales intervienen un servicio o un grupo de medicina paliativa, pero una de las cosas que se trata de resolver acá es en equipo tener protocolos muy claros para tratar de definir o eliminar las zonas grises. No se puede vivir con zonas grises en nuestra práctica. No se puede aceptar una zona gris. Ya sé que existen, pero hay que tratar de limitarlas. Hay que tratar de saber un pronóstico y, como dijo Luis, somos muy malos en pronosticar algo. Cuando uno habla con padres y dice, este chico tiene una posibilidad, un porcentaje de esto, un porcentaje de aquello, yo creo que nadie en el equipo tiene el mismo concepto de lo que es un 50% de probabilidad, 80% de probabilidad, 70% de probabilidad. Todo eso es muy difícil de evaluar, por lo cual deben definirse algún cierto protocolo para eliminar esta zona gris en la cual va a plantear muchos problemas. Segundo, cuando uno hace toda esta evaluación y tiene su pronóstico, malo, pero su pronóstico, puede ser que sea un pronóstico artificial, porque cuando uno no puede manejar más un chico, no puede manejar más un chico, o sea que está el problema de pronóstico de mortalidad. En general estamos hablando de pronóstico de morbilidad, ¿no es cierto? ¿Cómo va a ser la vida de este chico? La calidad de vida, como se ha hablado, que es muy difícil de juzgar. Pero bueno, cuando se llega a un tipo de conclusiones de ese tipo, se habla, por supuesto, con los padres mucho y se llega a un consenso, se llega a si podemos llamarlo, un contrato. Este chico no va a seguir en este tratamiento y muy posiblemente vaya a morir. Y se interrumpe con una medicina paliativa que es bastante más corta de lo que me impresiona de lo que han dicho las chicas recién. Digo las chicas porque son jóvenes. Tengo la impresión de que es un proceso más largo el que ellas plantean, que en general pienso también que ese proceso termina en general en mortalidad, ¿no es cierto? Pero cuando uno decide en equipo, con neurólogos, con todas las consultas que quiera tener o que necesite tener, que este chico no va a poder sobrevivir o va a tener un muy mal pronóstico neurológico, ese contrato hay que cumplirlo de alguna forma. O sea, no puedo yo sacar un tubo a un chico y dejarlo que sobreviva y que después los padres vengan y me digan, señor, usted me dijo que este chico iba a ser un desastre neurológico y ahora todavía está acá. O sea, ese planteo está muy presente. O sea, que evidentemente cuando, como dijo Luis, cuando estuvo un chico, se va a morir. Se va a morir en los brazos de los padres, ¿no es cierto? Eso es lo que quería comentar. Para mí, la zona gris me molesta mucho y ya sé que existe, pero me molesta porque eso afecta mucho la forma de tomar decisiones. Dejo acá y quizás siga más tarde. Muchas gracias, doctor Blanco. Vamos a aprovechar la presencia de Alex Mancini, es una enfermera en cuidados paliativos de Inglaterra. Te damos la palabra para que puedas hacer algún comentario. Alex va a hablar en inglés con frases no muy largas para que yo traduzca. Alex, I mentioned that you will
be speaking English with not very long paragraphs so I can translate and then return the translation to you when there are comments about what you say. Can you please open your mic? Perfect. Thank you so much. I'm delighted to be invited here. I really am. It's a real honor. Muchas gracias por invitarnos. Está feliz de participar en esto. And just to let you know that my background is obviously in England, and that's where all my experience is. But I am currently in Italy. I live in Italy and I go back to London to work, where it's all on Zoom at the moment. Dice que todo lo que va a hablar es de cómo se trabaja en Inglaterra, donde ella se formó y donde trabajó, pero que ahora está en este momento en Italia y trabajando por Zoom. So I did understand some of the things. I was picking up some of what what was being discussed, and I had some discussions with Anna earlier in the week. And Ruth and I know each other for many years, and she's written a chapter in my textbook. But I think what I will start talking about is how things have changed in a great way in England, in a really positive way. And how... a ver, Luis, si me querés ayudar, pero básicamente dijo que iba que entendió algunas de las cosas, otras por ahí no tanto, pero que Ana le había contado un poco sobre su charla y que incluso habían estado conversando porque Ana escribió un capítulo dentro de su libro de cuidados paliativos en perinatología o en neonatología, no recuerdo el título. ¿Algo más, Luis, dijo? Perdón, Ruth escribe el libro. Ah, Ruth, perdón. Ana, yo te di un título que, menos mal, ahora Ruth se va a enojar conmigo. I'm sorry, I made a mistake and I mentioned that Anna wrote the chapter, but it was Ruth who wrote the chapter. Ruth. But we love Ruth. It's not that we didn't. That's good. Love her. So go ahead, please. Okay, so I will start. We have been doing lots of work for many, many years, 10, 15 years, because we're very fortunate in England that we have additional services with children's hospices and designated specialist palliative care teams. Dice que en Inglaterra que están haciendo trabajo desde hace ya muchos años y que tienen la suerte de que en los hospitales pediátricos también están como equipos que están trabajando juntos hace ya bastante tiempo y que son integrados en el cuidado. So for many years, that's been my work of linking the neonatal units, fetal medicine units, maternity units with the community and the hospices and the palliative care teams, so we can offer a continuum of care, a pathway of care for families. Entonces, ella está trabajando desde antes ya con los obstetras, con los neonatólogos y también con las familias, con lo cual, con la comunidad, por lo cual ella hace como un enlace entre los diferentes áreas de trabajo. But what we have found because of COVID in the last 6 months, all the services have been reduced because many of the services are charities and they have no funding and nurses have to go and do other work. They've been taken to do other work. Debido al COVID, este último periodo han perdido mucho de este trabajo porque era gratuito lo que hacían parte de la comunidad, etcétera, y además las nurses que se dedicaban a esto, muchas tuvieron que ir a hacer otra tarea por la epidemia, la pandemia. So what we have found and what I've heard, because I have been running weekly training on Zoom with nurses and doctors, they've been telling me that we've gone back to providing very good palliative care in neonatal units, in delivery suites, and in fetal medicine departments, but being very
No resources are needed. It's about being kind. It's about asking parents what's important to them. And it's about giving them the space and using our chaplaincy teams that we have at the time. Que a pesar de eso y de que estuvo comunicándose y haciendo docencia permanentemente por Zoom y de todo lo que ha pasado, sin embargo, que han vuelto a ser buenas las personas que estaban en poder hacer buena calidad de cuidados desde al estar, ser amables, tener un buen trato desde la sala de partos y en los distintos momentos, a pesar de la pandemia y de que ella está a distancia haciendo la formación por Zoom. Thank you. And what we have found is that there has been a lot of collaboration by picking up the phone, by having meetings on Zoom. All the multidisciplinary team can now meet here on Zoom and make decisions and make plans for the babies and their families. Much easier than before. Que increíblemente ahora, a pesar de la pandemia, la posibilidad de reunirse muchas más personas del equipo y de la gente que está involucrada les permitió discutir a los pacientes con más gente que participando, aunque no están todos presentes por Zoom, etc. And we have found that now we are starting to be able to give families choices about what's important for them. If they want to be at home, if they want to continue with their pregnancies, and we're supporting them from the very beginning all the way through. We're able to do that. Y que desde de esta forma de comunicarse desde temprano, yo creo que me está diciendo con respecto a los obstetras que le transmiten las situaciones de diagnóstico prenatal desde muy temprano, el acompañamiento de la familia es desde antes, con lo cual pueden ir trabajando durante el embarazo para la toma de decisiones de hasta dónde quieren seguir o no seguir. And, am I correct by saying that in this way you were meeting the families earlier because the obstetricians were consulting you earlier and that you could follow together with the families throughout the pregnancy and helping them taking decisions together Yes. during a longer period? Yes, because we're able to communicate better. Porque se comunicaban mejor. It's easier to communicate like this. Something that has changed in 1 year, since October last year, I don't know if you're aware, we have a national organization called British Association for Perinatal Medicine, and they produced a document in October last year which suggests considering resuscitation at 22 weeks. Dice que apareció que hay una asociación de perinatología inglesa, British Association of Perinatal Medicine, que en octubre del año pasado sacó un documento en el cual mencionan de considerar reanimación a las 22 semanas. Go ahead. And what we have found people have been telling us is that it's a framework, it's something that you can work against and help make the decisions and help have the conversations with families at an earlier stage. Y que eso los lleva a tener un marco de referencia que permita tener una discusión con la familia en una etapa aún más temprana. And it's based, all the evidence is based on the Epicure study from Professor Marlowe that he did for many years. Y todo está basado en un enorme estudio que se llama Epicure Study, que dirigió el doctor Marlowe y que lleva varios años el desarrollo. And what people have been telling me and what we're understanding is it's making people think about, in fetal medicine, in maternity units, it's making them think about palliative care when before they didn't think about it very much. Y que esto ayudó a que la gente ahora empiece a pensar mucho más en cuidados paliativos de lo que tenía antes en su cabeza, esto de empezar a discutir antes sobre la posibilidad de asistirlos. And I don't mean to be negative against my colleagues, but we had a culture of thinking that the babies survive or the babies die.
and there's nothing in between. Whereas now we're thinking in a different way. Dice que no quiere ser ruda con la gente que se trabajaba de esta manera, pero que estábamos mucho más acostumbrados antes a que o vive o no vive, una visión dicotómica, y que ahora hay que pensar de una manera diferente. I was going to say, would you like to ask any questions? Si alguien quiere hacer alguna pregunta para ella. Sí. Dr. Blanco, I'm sorry, Dr. Pruden, dale, you can ask it in English and then translate it if you want, Luis. Alexandra, what is the weight of the parents' decisions in all these matters in England? What is the weight and how do you manage that? ¿Cuál es el peso de la decisión de los padres en esta situación y cómo manejan ellos esto? Diría, I would say, along the time, because this is a process during pregnancy, when the baby is born, and thereafter, and this whole process that we all go through. Le estoy preguntando el proceso, desde el embarazo, el nacimiento, hasta cuando finalmente se toma una decisión junto con los padres, ¿cómo se maneja eso? Thank you. I think that's a really important question. I think the weight of the parents' decision is, I think the first important thing is that we ask the parents what's important for them. And that's where we start. I'm sorry. From. Está diciendo que lo primero que involucran a los padres, pero lo primero que le preguntan es qué es lo importante para ellos. Go ahead. And then we have to think about, if the parents say, this is what's really important, we give them the time and the space when we meet them antenatally. You say it's a process. It is a process, because their minds will change. The things that are important for them will change. And when we talk about the whole family, that will change too. But the important thing is we allow them the time to talk about it. Dice que cuando los padres dicen qué es lo importante, ellos le dan el espacio y asumen que esto va a ser un proceso y transmiten que las cosas pueden cambiar y que ellos les van a permitir el espacio para expresarlo, para expresarse. If the relationship becomes difficult, if it becomes where we think the doctors and the nurses think this should happen and the parents want something else to happen, we really try to give them time to process the information. Of course, when the mother is pregnant, there may also be the possibility that the baby might die before the baby's born. But it's important that we give the family that time. Dice que a veces ocurre que el pensamiento de lo que los padres quieren es diferente de lo que el equipo de salud quiere, y que si enfermeras, médicos y médicas piensan que es distinto, que a cuando ellos les transmiten las diferencias de pensamiento, igual le dan tiempo para procesar esa información y seguirlo durante el embarazo, dándole espacios para comunicarse. And I think it's also important, as part of the planning, is to do parallel planning, which is, this is what will happen if the baby dies, and this is what will happen if the baby survives. Because entonces, I'm sorry. So, ellos le transmiten entonces como espacio, como información paralela. Esto es lo que podría pasar si el bebé sobrevive, y esto es lo que podría pasar si el bebé no sobrevive. Go ahead. What we are finding, and I think the evidence is becoming clear, is babies with conditions, genetic conditions, syndromes, like trisomy 18, like Edwards syndrome. Many years ago, we used to think
that babies would die straight away. Now we know that these babies live for many months and sometimes years. Dice que antes ellos se encontraban, por ejemplo, en enfermedades genéticas, que nuestro discurso era que los chicos iban a morir, y dio el ejemplo de una trisomía 18, de un síndrome de Edwards, y que ahora ellos vieron que esos chicos no necesariamente van a morir inmediatamente, que muchos de ellos viven. Go ahead, after you said that many of them survive. Yeah, and many of these babies survive. So to answer your question, what weight do we give the parents in the decisions, is the parents, we have to give the parents all the information that's available so they can make the informed decision with our guiding them and supporting them. Ellos tratan de darle la información lo mejor que pueden, lo más objetivo que pueden, pero y que los van a, de todas maneras, sea cual sea la decisión que los padres tomen, ellos los van a soportar, los van a apoyar en las decisiones que puedan tomar. Carlos Blanco quiere hacer una pregunta, me pareció, o un comentario. Sí, un comentario. Yo creo que en nuestra práctica diaria tenemos contacto con los padres y le comentamos y les preguntamos y les informamos y les decimos y les sugerimos continuamente cosas. O sea, no es una acción exclusiva de un palliative team, es una función médica del neonatólogo, está en contacto con los padres. O sea, que eso es una cosa vital de nuestra profesión, es informar y dar lugar y ayudar a aceptar una situación o aceptar una situación futura, lo que fuere, pero eso es una función vital de nuestra profesión. Yo creo que, por supuesto que hay otras personas del team que también tienen contacto, pero yo creo que si un neonatólogo deja que el palliative team haga eso y no lo haga uno, yo creo que estamos diversificando el contacto con los padres. Yo creo que para mí es importante tener ese contacto para poder informarle con toda la evidencia que yo pueda tener de lo que puede llegar a pasar. Y no es lo que, como dicen, lo que quieren los padres, lo que quieren los neonatólogos. Yo no quiero nada, yo no quiero, yo ayudo, pero no quiero. Los padres tienen que querer, pero no yo. Perdón, quiero decir algo yo ahora en relación a lo que acaba de decir Carlos. Adriana, ya te dejo con la primera pregunta del público, pero yo estaba por decir exactamente lo mismo, Carlos. Y ¿por qué lo decía? Porque yo la verdad que he aprendido a disfrutar enormemente del acompañamiento del equipo de paliativos en los últimos años. Confieso, y lo confesé ya en otra reunión, que yo no sabía ni que existían los cuidados paliativos en neonatología o en perinatología, y fui aprendiendo mucho. Pero es crucial lo que acabas de decir. Que ellos nos acompañen no quiere decir que nosotros deleguemos. Yo no puedo olvidarme que en la década del 70, cuando ustedes dos, Luis y vos, me ayudaron a irme a formar a Estados Unidos, al poco tiempo que estaba, hubo una muerte fetal. Y el obstetra, en lugar de hablar con la mamá y el papá, lo llamó al doctor Cha, que era mi jefe y que era muy buen neonatólogo y excelente en la comunicación, para que él hable con los padres. Le delegó el hablar con los padres y explicar lo que había pasado. Esto es una locura. Nosotros como neonatólogos de cabecera estamos obligados a ser los que comunicamos, y recibo con los brazos abiertos el acompañamiento de paliativos, pero de ninguna manera nos tiene que resultar como una delegación de funciones, y te agradezco mucho, Carlos, que lo hayas traído, porque no quería que el concepto de la gente que está escuchando sea que nosotros
transferimos la responsabilidad. Ustedes tienen que ver cómo ellas funcionan, vienen al pase de sala, hasta están aprendiendo terapia intensiva neonatal, Ana y Guillermina. Pero bueno, quiero decir, es muy importante lo que dijo Carlos. Adriana, si querés hacer la primera pregunta del público. Dale, Luis, dale. No, quería preguntarle, aprovechar a Alexandra. Alexandra, I wanted to ask you a question, because it's not specifically for England, but we have all community and societal responsibilities, which is we don't have limit resources for everybody everywhere. I read at the Nuffield Institute of Bioethics did a survey in England regarding what the society wants for the care of newborn babies. What is the limit? What should we do? Do we have the resources to take care of the babies and the consequences of our care, the handicapped babies and that? Is that something that is discussed in society and society participates on this? La pregunta que le hago es, estamos hablando de casos individuales. Yo creo que hay un tema social, que es ningún país tiene recursos suficientes para todo, para atender a los chicos, para atender las consecuencias de lo que ocurre. Entonces, esta es una discusión global, no podemos hacer trasplante a todo el mundo, no podemos hacerle todo a todo el mundo. Inglaterra, el Instituto Nuffield de Bioética, hizo una encuesta nacional donde se le preguntaba a la sociedad, ¿usted qué quiere para esto, con respecto a recién nacido? Fue muy importante. Yo le preguntaba si esto se discute, la sociedad lo discute, porque nosotros vemos muchas veces que dicen, hay que conseguir plata para un trasplante, hay que conseguir plata, y se tiran los recursos no existen. Entonces yo quiero saber si esto es parte de la discusión de la sociedad. Sorry, Alexandra, I translated. That's okay. I was getting that. I think again. Please, short paragraph, because it's a very important question that I need to translate appropriately. The short answer is we don't discuss the cost and we don't discuss resources when we plan La respuesta corta es que ellos no discuten el costo ni los recursos para poder hacer todo esto. Go ahead. I know the Nuffield Council of Bioethics very well, and I think it's something we talk about quietly, but not transparent and in society. Dice que lo hablan entre ellos, pero no en forma transparente con la sociedad. The first time that I have been part of rationing resources is I'm part of a clinical ethics committee. La primera vez que se discutió la posibilidad de limitar recursos fue como parte de un comité de ética. And this year it was because we had to discuss rationing resources for intensive care beds for adults because of COVID. Y esta vez, este año, porque tuvieron que rediscutir los recursos asignados por la pandemia, recursos de cuidado intensivo. But it's not discussed about babies or children. It's not open. We have small meetings, maybe like this, we might discuss it, but not open in society. Es como que lo discuten en grupos privados, en pequeñas reuniones, pero no con la sociedad en forma abierta. And one of I'm not sure if it's how it is, the health system is in Argentina exactly, but in United Kingdom, we don't have private neonatal care. No sabe cómo es el sistema en Argentina, pero en Inglaterra no tienen cuidado intensivo neonatal en medio privado, es todo público. And you don't know and you don't want to know. It's very complicated. We also don't know very well how is the system here. I know. I went about 5 years ago, I went to Singapore to do some training. And Hace 5 años fue a Singapur a hacer algo de entrenamiento. And they do talk about resources there. Y ahí ellos discutían cuánto aplicar de recursos para este tipo de cuidado intensivo. And it was very interesting speaking to parents because it was very clear, it was very honest, it was very transparent
about the care that their babies got. Y que era muy impactante para ella que la manera en que hablaban con los padres era clara y transparente. Coco, ¿vos te acordás cuando Iván Franz fue a China a desarrollar unidades de cuidado intensivo neonatal? Y volvió, le preguntamos, ¿cómo te fue, Iván? Muy mal, dice, porque los padres cuando nacía un chico con problemas me decían, doctor, no lo atiendan, yo voy a tener un solo chico y quiero tener un chico sano. Así que me volví. Porque los criterios en cada lugar son diferentes por distintas razones. Y bueno, por eso la influencia de la sociedad y de las cosas también tiene un impacto enorme en lo que después nosotros consideramos que son conductas normales. Perfecto. No, Yo le voy a pedir a Adriana, Sí, si puede hacer algunas preguntas del público, porque si Me no... gustaría hacer un comentario acerca del doctor Blanco, el comentario y un poco lo que dijimos, es que la idea es hacer un entrenamiento en los equipos de las neonatologías para ampliar la mirada acerca de los pacientes que tienen amenazada la vida o un alto costo y una calidad de vida muy vulnerada. La idea no es reemplazar un equipo por otro, sino ampliar la mirada del equipo tratante, que es el equipo de la neonatología. Y quizás nosotros la inclusión nuestra es parte de ese ampliar la mirada. No es que un equipo vaya a reemplazar al otro y para nada de acuerdo que la comunicación la tenga que dar un equipo de cuidados paliativos solo, todo lo contrario. La idea es sumar integrantes, sumar disciplinas para que la mirada sobre el paciente y la familia se enriquezca y así el resultado sea mejor para ellos. Eso quería aclarar porque quizás se entendió que el equipo de paliativos tiene que reemplazar al equipo tratante y para nada es al contrario, justamente... Ana, no, vos no lo conocés a Carlos Blanco. Carlos Blanco dice las cosas porque es una persona que nos hace provocar usar el intelecto, y con esa intención lo dice. Me parece importante aclarar que sería bueno que la mirada de los neonatólogos, de los enfermeros neonatólogos, se amplíe y que puedan formarse ellos en cuidados paliativos, simplemente porque atienden a pacientes que son muy vulnerables, en donde puede estar todo bien como pueden andar las cosas mal, y que la toma de decisiones es algo muy importante, la comunicación con la familia es muy importante, y la mirada de ustedes, de los neonatólogos, de los enfermeros, de todo el equipo que está las 24 horas con ese paciente y la familia, nuestra idea es enriquecer eso para aportar una mejor calidad en la atención. Bueno, Adriana, por favor, después seguimos hasta la hora que quieran, pero quiero que la gente que estuvo por Facebook tenga la oportunidad de preguntas o comentarios. Por favor, Adriana. Florencia Chiarelli tiene 2 preguntas, creo, del chat. Y la doctora Sotoconti le pregunta a la doctora Cunio, ¿cómo nos entrenamos en el área GIS para trabajar con los padres y darles autonomía en sus decisiones y para poder informar de la mejor manera? Bien, puedo habilitar mi micrófono, pero no puedo habilitar mi cámara. No te preocupes, María Marta. Bueno, bueno, precisamente, volviendo, para poder contestar esta pregunta, es importante tener en cuenta lo que, diríamos, como síntesis, ¿no? Nosotros necesitamos tener como médicos, ¿no? Y como neonatólogos especialmente, un entrenamiento básico en lo que es toma de decisiones en bioética, ¿no? Como también un entrenamiento básico, ¿no? Y conocimiento básico, como recién decía la doctora Ana y como nos había dicho ya la doctora Guillermina y Ruth también, en el ámbito de cuidados paliativos. O sea, principalmente en el hecho de saber que poder incluir a los padres, escuchar sus deseos, por más de que, en comparación con lo que acabamos de escuchar de Alexandra, nuestra cultura es absolutamente diferente, ¿no? O sea, en muchos elementos. Lo humano es igual en todos lados, ¿no? Pero tenemos, las decisiones éticas van de la mano intrínsecamente con lo que es la cultura de un país, ¿no? ¿Y qué significado tiene la vida, la muerte, el tratamiento? Esta pregunta, por ejemplo, que hizo Luis, acerca de el tema de lo religioso, por ejemplo.
hoy muchas veces, y la experiencia en este tipo de situaciones, estamos esperando el milagro, ¿no? Y como estamos esperando el milagro, en el proceso, el adecuar una terapia se presenta muchas veces como, ¿me vas a adecuar la terapia cuando yo estoy esperando el milagro de Dios? O sea, esa es una consideración que también el neonatólogo tiene que, diríamos, que incorporar, ¿no? O sea, porque es nuestra cultura, y porque son nuestras creencias, y porque es la creencia de la gente también. Entonces, primero, saber que esto es un proceso, ¿no? Lo mismo que decía Ana y lo que decía Ruth. Es un proceso, los procesos hay que acompañarlos. Y en los procesos yo también me tengo que acompañar. Nunca solo, siempre como equipo. Aprender a trabajar en equipo, me parece que esto es lo básico. Saber escuchar, ¿no? Empatizar con la situación, ¿no? Y acompañar de esa manera. Y saber que es parte, o sea, estamos acompañando un duelo en el equipo, un duelo en el equipo tratante, un duelo en los padres, ¿no? Entonces, eso va a pasar por diferentes fases, ¿no? Y de ninguna manera, o sea, cuando realmente es una adecuación de terapia, si se busca el bien concretamente posible, si yo no absolutizo la vida física, eso está en contraposición con lo que pueden ser las creencias de nuestros papás, ¿no? de nuestras mamás, ¿no? Cuando llegó el momento de hacer lo mejor posible, ¿no? Me parece que la base es escuchar, entrenarse, adquirir habilidades, profundizar, tomarse estas situaciones en serio y buscar cómo perfeccionarse. Como uno se perfecciona técnicamente en algo nuevo que sale, también perfeccionarse en cómo abordar este tipo de situaciones lo más humanamente posible, como profesionales. Yo quería decir algo de lo que preguntó recién Coti, Sotoconti, del tema de cómo enseñar esto. Y son cosas difíciles de enseñar porque mucho tiene que ver con la personalidad de las personas, de cada uno de nosotros, cómo puede enfrentar estas situaciones. Pero justo ayer, hace un par de días, en una reunión en la que estaba Gonzalo, que también está escuchando, Gonzalo Mariani, yo decía que a lo mejor esto, yo sé que en otros países se hace, yo no puedo llevar a una charla con padres de una situación de tanta intimidad a 5 residentes en una tribuna. Entonces, estas situaciones, a lo mejor hay 2 staff, un staff y un residente. ¿Cómo hacer docencia en esto? Y una propuesta era la posibilidad de trabajar en simulación con actores. Actores no me refiero a actores ultra profesionales, pero que puedan simular ser los padres y donde nosotros podemos trabajar diferentes formas de expresar y diferentes reacciones. Adriana, te dejo hacer la siguiente pregunta y después, por favor, el doctor Mario Sebastiani estaba pidiendo también hacer una pregunta a él, pero dale con la siguiente del público, por favor, Adriana. Pamela, ¿vos tenés alguna pregunta del público? Y una pregunta para la doctora Magdalani. ¿Cómo es el trabajo con la familia cuando la familia exige un tratamiento fútil? Bueno, eso es muy difícil, pero justamente por eso es un camino difícil de recorrer, mucha comunicación, preguntarles qué es lo que están deseando, por qué desean eso. A veces pasa seguido esos pedidos cuando no están del todo bien informados o cuando es difícil llegar a los padres y no incluirlos en los cuidados. Lo que se intenta es siempre incluirlos, como hablamos antes, incluirlos, ver cuáles son sus deseos, y a veces la misma evolución de la enfermedad hace que los padres también puedan ir cambiando de parecer y de opiniones. Como dijo Alexandra, no es lo mismo al comienzo de una enfermedad en donde uno tiene distintas expectativas, cuando la enfermedad se va agravando, cuando la curación ya no es tan posible, cuando el sufrimiento cada vez es mayor. En todo ese trayecto que recorre la familia, nosotros también acompañamos esas decisiones y acompañamos siempre. En el centro tiene que estar nuestro paciente, ¿no? Y siempre tratando de comunicar. Nunca hacer algo bien paternalista de tomar la decisión solo unilateral del equipo. Pero justamente ese trabajo de comunicación del equipo, de incluir los distintos
las distintas personas importantes, me parece que es un pilar fundamental en la toma de decisiones junto a los padres. Adriana, ¿puedo agregar algo? Algo para agregar a lo que dice Ana y también contestándole al doctor Carlos Blanco. Él hablaba de que no le gustaba la zona gris. Uno de los grandes problemas que tenemos a veces en los servicios es que por más que el equipo, el staff más experimentado tome ciertas decisiones, después quienes toman las decisiones en la guardia a veces no las cumplen. Entonces, retomando un poco la pregunta de lo que le estaban preguntando a Ana, uno de los problemas más importantes es la lógica que todo el mundo que es parte del equipo, desde enfermería, todos los médicos, no importa si es el médico de guardia, staff, lleguen a un consenso y que todos tengan un discurso similar. Porque a veces los tiempos de los padres, los tiempos de las mismas personas del equipo, del neurólogo, el cardiocirujano, no sé, los distintos miembros del equipo que están diciendo, no llegan todos al mismo tiempo a una misma conclusión, por ejemplo, de limitar un tratamiento. Y tampoco los padres. Entonces, no es solamente lo que comunicamos con las palabras, hay distintos hechos que comunican a la familia y esas grietas después generan situaciones defensivas y lo más importante, ¿por qué hablamos tanto de educación? Porque por lo menos en Argentina el tema de la medicina defensiva, confundir lo que es una adecuación del esfuerzo terapéutico con algún acto ilegal o eutanasia. Eso sigue lamentablemente ocurriendo cotidianamente. Entonces es fundamental la educación, ir todos en una misma dirección en la comunicación. No es solo un neonatólogo que informa, tiene que ser un equipo que comunica a una familia. Totalmente de acuerdo. Bueno, creo que el doctor Sebastiani quería hacer un comentario. Muchas gracias por dejarme hablar. Música, fue realmente música lo de hoy. Y Guillermina, Ana y María Marta, por María Marta, ojo, tengo un amor, una admiración y un afecto tan especial que lamento que Guillermina y Ana se pongan celosas. Fueron una orquesta, pero faltó un instrumento. No puedo creer que llevamos 2 horas y faltó un instrumento que se llama eutanasia. ¿Y por qué? Porque yo tengo un diagnóstico de una vida misérrima. Entonces llamo a cuidados paliativos. Suspendo el sostén vital. No se muere. Llamo a cuidados paliativos. ¿Qué es lo que va a pasar? Agotamiento de todos. De los cuidados paliativos, de los neonatólogos, de la internación domiciliaria, de los padres. Agotamiento. Pero no se muere. Y lo que más me preocupa es que no hayamos escuchado la palabra. La palabra, por eso me gustó escuchar a Carlos Blanco, que no es la primera vez, porque lo escuché hace 30 años. Casi llamamos al patrullero el día que dijo esto. Pero la zona gris tiene que ser una cosa muy, muy estrecha y el cuidado paliativo tiene que ser una cosa muy corta. No es una cosa, seguimos así, seguimos así. Entonces, no quiero que me contesten legalmente, ya sé que no se puede hacer, ya sé. En obstetricia, los pacientes que vienen con una ecografía de una futura vida misérrima, no sé cómo hacer puede ser que tengo yo un problema, pero yo no sé cómo meter ahí un equipo de cuidados paliativos. Los papás vienen para la terminación del embarazo. Felicitaciones a todos y a la Trinidad, espectacular por este espacio, repito, de música, de reflexión, de filosofía extraordinaria. Poco. No puedo no contestar esto, me tiró un centro, nos tiró un centro. Yo estoy de acuerdo, Mario, pero no usar la palabra eutanasia no quiere decir que uno no la practique. Pensá que Cunio habló de distanasia o muerte mal hecha. Lo contrario de distanasia o muerte mal hecha es eutanasia. Y todo lo que decidimos en conjunto, y coincido con Ruth, porque no es que yo decido, si no estamos todos convencidos, las enfermeras, los médicos de guardia, todos, el asunto no camina. Y si no están convencidos simétricamente el padre y la madre, porque esta simetría la vemos todo el tiempo, tenemos que darle tiempo, tenemos que hablar por separado, tenemos que llegar a un acuerdo. Eso es una eutanasia. Le pongamos el nombre que le pongamos, es ayudar a morir bien.
Y eso no se puede tomar una decisión brusca. Esto es un proceso que a veces puede llevar una semana y a veces 3 meses. Y ese proceso no se puede acelerar por nuestra ansiedad por resolver el problema. Eso es lo que forma parte del arte médico, del decidir. No estamos preparados, ni el equipo por momentos, ni los padres. Hay que esperar y hay que esperar. Y a veces hay situaciones particulares que hemos tenido donde lo legal está en juego y hemos tenido que seguir un tratamiento contra todas nuestras convicciones, un tema de futilidad, 2 y 3 semanas dializando un chico, porque los padres abogados muy querellantes nos ponían contra la pared y tuvimos que llegar a hacer firmar un escrito donde explicábamos lo que era futilidad, por qué consideramos que continuar el tratamiento era en el peor interés de todos, y después de firmar los padres eso recién, ahí actuar. Y cuando actuamos, retiramos el respirador, le damos una droga para que el chico no respire ni sufra, sacamos los monitores y dejamos al chico en los brazos de la madre. No hacemos la cómoda de dejarlo con todo y que se muera de a poquito. Hay que tomar la decisión se toma y se hace eso delante de todo el mundo, con los padres en brazos. Si es posible, se lo lleva a un lugar donde esté con el chico y tenga la familia la posibilidad de estar con ellos. Y eso inicia el siguiente proceso, que es acompañarlos en el duelo. Si uno los ayuda a bien morir, los va a acompañar a hacer un duelo mejor, porque este vínculo es muy sólido y somos de los pocos que lo podemos hacer, porque la gente que se muere un recién nacido no se siente acompañada por nadie. Yo coincido, Mario, pero no le usamos la palabra eutanasia, pero implícitamente es eso. Es lo contrario de distanasia, digámoslo, como lo señaló María Marta. Cuando yo digo esto siempre, los paliativistas piensan que los quiero dejar sin trabajo. No, por eso quiero escuchar la voz de ellos. No, Mario, pero Mario, yo lo que dije es que uno cuando toma la decisión en el equipo de terminar una vida, es un contrato que tiene con la familia. Y ese contrato hay que cumplirlo. Si hay que cumplirlo en 3 días o en un mes, no lo sé, pero es un contrato. Porque no puedes después volver y decirle, oh, mire, me falló esto y ahora tiene un chico que es así. Eso no puede ser. Pero por eso, perdón, doctor Blanco, disculpe. Por eso Alejandra Mancini habló claramente, y esto está en los lineamientos de muchas de los escritos sobre la toma de decisiones, del parallel plan, del plan paralelo. Cuando nosotros hablamos de cuidados paliativos y hacemos el plan y hablamos de posibilidades y nos movemos en la incertidumbre y nos movemos, como decía un poco María Marta, en esa zona gris, hablamos del plan A y del plan B, de que pensamos que puede pasar esto, pero también preparar a la familia y al resto del equipo para que puede pasar lo otro. Y lamentablemente, bueno, era una característica de nuestra especialidad, que es navegar en aguas de incertidumbre. No están solos en eso, no están solos. Y hay que diferenciar en provocar la muerte o permitir la muerte natural también, que son 2 cosas distintas. Una cosa es provocarle la muerte a un paciente y otra cosa es permitir la muerte natural. Cuando uno retira un soporte vital porque lo cree que es en el beneficio del paciente, está permitiendo la muerte natural, no provocándole la muerte, que muchas veces pasa que ese paciente se muere quizás a los días del retiro del soporte vital. Y la ansiedad o sobrevive. Sí, creo que eso es una discusión aparte y nadie mide el impacto de qué significa cuando uno quita el soporte y el chico vive haciendo gasping durante horas. Eso es muy discutible y yo creo que valdría la pena saber que existen las 2 posibilidades y que escondiendo la mano o sin esconderla, como planteaba Luis, la decisión puede ser ayudada también. Creo que las 2 cosas son posibles. Adriana, vos querías hacer una pregunta o querías que alguien haga una pregunta más del público y después tenemos a alguien más acá que quiere hablar. Creo que Florencia o Pamela tienen una pregunta más o 2 preguntas más del público, si las quieren transmitir. Sí, el público se plantea la adecuación del tratamiento en aquellos pacientes con graves secuelas respiratorias, una muerte respiratoria, sin afectación o con mínima afectación neurológica, porque estos pacientes muchas veces pasan a la unidad de terapia intensiva pediátrica y tienen una internación muy prolongada con mucho sufrimiento.
¿Alguien del panel quiere responder? Yo podría iniciar una respuesta, pero me parece que así en concordancia con todo lo que venimos diciendo, el planteo del retiro del soporte vital va a ser siempre que a nosotros se nos ponga en el horizonte que estamos frente a una acción desproporcionada, ¿no? O sea, diríamos que cuando nosotros evaluamos como desproporcionado, digo nosotros, pero ahí digo neonatólogos, equipo tratante, equipo multidisciplinario, el comité de bioética si está implicado, cuando algo se vive como desproporcionado en la marcha de un tratamiento, eso tiene que ser reevaluado, sí o sí, ¿no? Y si es desproporcionado, tiene que ser, o sea, indica que tiene que ser retirado, ¿no? Sea la patología que fuere, sea con secuela neurológica, con secuela respiratoria, si nosotros vemos que hay un soporte vital que no está cumpliendo, el soporte vital intrínsecamente es transitorio. Cuando la cosa, diríamos, empieza a traer peso sobre el paciente, consecuencias, etcétera, por lo menos hay que plantearlo y decidirlo mejor, ¿no? Y no hay una opción de un tratamiento operativo que pueda llevar a una cura, y yo sostengo ese tratamiento de sostén sin un horizonte. Digamos, por ejemplo, una nutrición parenteral y no tengo una opción de un trasplante intestinal. Digamos, si no tengo una opción de mejorar esa función pulmonar, ese soporte ventilatorio, digamos, también es útil. Muy bien, muy claro. Está Gonzalo Mariani en el panel y está Diana Fariña. No sé si alguno de ellos quiere hacer algún comentario o pregunta. Yo estoy sorprendido que todavía no habían pedido hablar. No, la verdad que estos temas son extremadamente desafiantes y nos dejan a uno reflexionando. No es que no hablaba porque pensé un montón. Yo pertenezco a un hospital, un servicio de neonatología de un hospital pediátrico. No hay partos en mi hospital y llegan pacientes con una altísima gravedad, 30 hernias diafragmáticas por año, cardiopatías muy severas y todos los tipos de tumores que ustedes puedan imaginarse, con lo que a nosotros tenemos un entrenamiento. 30% de nuestros pacientes fallecen por discontinuación del esfuerzo terapéutico, 1 de cada 3. Pero lo que nos pasó, y comparto con ustedes esta experiencia, es que nosotros tenemos la dinámica de cuando no hay pandemia, 10 de la mañana, se para todo y se charla a un paciente que está pasando por una situación para decidir la discontinuación, la suspensión del tratamiento, seguir un poco más. O sea, tenemos la dinámica de hablar varias veces en la semana sobre un paciente, a lo mejor una reunión corta de 45 minutos, donde se toma una decisión, se para, se sigue, se ve la situación de los padres. Y lo que nos pasó ahora en la pandemia es que se acabó la comunicación, porque los grupos se separaron para no venir todos al hospital, y se generó un vacío de comunicación que fue reclamado por los médicos. Yo, en calidad de jefa, recibí claramente ese reclamo de que se nos había acabado ese espacio de charlar pacientes, y a nosotros lo que nos pasa muchas veces es que llegan pacientes derivados con una enorme carga de tratamiento, que ya es tratamiento máximo, cuando un paciente tiene vasopresina, noradrenalina, alta frecuencia, óxido nítrico, y llegan con todo ese bagaje terapéutico, que ya no hay mucho más para hacer, empezamos a retirar de a poco y el paciente mejora automáticamente. O sea, el efecto de la terapia, de la sobretratamiento, a veces hace que uno dice, ya no puedo hacer más nada por este paciente, empiezo a retirar ese soporte y era yo con el tratamiento el que estaba interfiriendo en su mejoría. Y eso nos pasa. Por eso el concepto de recalcular me parece extremadamente importante. Y me gustó que en un momento alguien mencionó más de una vez en el día, que eso para mí es fundamental, porque estos tratamientos de terapia intensiva a veces es cuestión de horas que empiece el paciente o a mejorar o empeorar. Mi pregunta era a ustedes el tema del sacar la alimentación.
¿Ustedes llegan a algún momento a esta situación? Hablo con los argentinos. ¿Llegan a la situación de retirar, no digo la parenteral, digo la alimentación? Porque nosotros no llegamos a ese momento porque nos parece un momento de conexión con los padres, pero no, en un paciente que no se puede hacer más nada, no hemos llegado a esa parte. Quiero saber si ustedes lo han hecho. Le has tirado un centro espectacular a Gonzalo Mariani, que es el que acaba de hacer una tesis sobre ese tema. Parece que a ver, no sabía lo de la tesis. No me engañes, Fariña. No sabía lo de la tesis, no sabía. Te juro que no sabía. Gonzalo, si no hablas ahora, te saco de la lista de mis amigos. Bueno, buenas tardes. Primero, gracias por haber organizado esto. Yo estoy fascinado. Es más, estoy más que fascinado, estoy emocionado y para mí esta sesión llenó mi cabeza y mi alma y eso es impagable. Así que, como dijo Mario, yo, y lo he dicho más de una vez, haber leído primero la tesis de María Marta y después haberla conocido, fueron dos momentos epifánicos en mi vida y a partir de ahí mi interés cada vez mayor por aspectos de bioética y la maestría y demás. Así que bueno, gracias. Y escucharlas por segunda o tercera vez en mi vida a Ana y a Guillermina también fue fantástico y bueno, la verdad que seguimos creciendo y aprendiendo y llevándonos un montón de ideas y de desafíos, ¿no? Bueno, yo voy a tratar de contestarle a Diana y después quería hacer un pequeño comentario adicional. Sí, Diana, está en revisión mi tesis, después vemos cómo quedó, y María Marta fue la directora. Pero sí, nosotros no lo hemos hecho en muchas oportunidades, pero sí lo hemos hecho. Y la tesis tiene que ver con primero, una fundamentación ética de la suspensión de la nutrición, lo que se llama nutrición clínicamente asistida, ¿no? Estamos hablando de nutrición en pacientes con compromiso neurológico severo, condiciones que hacen que los pacientes tengan situaciones comparables a lo que es un estado vegetativo persistente en adultos, es decir, donde el paciente ha sobrevivido a las terapias más intensivas y queda en esta condición donde la nutrición pasa a ser considerada un sostén vital. Una de las claves para definir si esto es algo que éticamente es defendible, la suspensión de nutrición, es definir si esta nutrición es una medida de sostén vital, una terapia de sostén vital, o es un cuidado básico que se le debe a todas las personas. Y yo creo que tomando mucho de lo que han dicho María Marta y Ana y Guillermina en su charla, hoy día hay muchos, eticistas que fundamentan la suspensión de nutrición clínicamente asistida, teniendo en cuenta que es un sostén, una terapia de sostén vital que no ofrece beneficios y que puede ser suspendida. Esto no quiere decir que deba ser suspendida, obviamente, como bien se ha dicho hoy en todas las conferencias, cada persona y cada situación debe ser individualizada, debe incluirse a la familia, escuchar a la familia, evaluar sus valores, sus deseos, sus creencias, etc. Pero es algo que se puede justificar desde lo que es la consideración ética. En la tesis incluí también estudios sobre los profesionales de la salud y sus reacciones o sus creencias o sus experiencias con esto, y bueno, da para mucho, pero me parece que es un tema muy novedoso en nuestro medio y fascinante de ser estudiado. Nosotros, como te digo, sí lo hemos hecho, es un proceso primero, es difícil, hay que incluir a todo el grupo, a todo el equipo, trabajamos con especialistas en paliativos, con especialistas en bioética y con la familia fundamentalmente. Pero es algo difícil, pero por ejemplo una de las madres que nosotros tuvimos, digamos, la experiencia de llevar adelante esto de suspensión de la nutrición clínicamente asistida, al año volvió a quedar embarazada y volvió a nuestro hospital a tener a su bebé, un bebé sano. Así que fue una experiencia, digamos, rica para todos, incluso para la familia. Así, y yo
puedo hablar horas de esto, pero no quiero robar tiempo. Lo que sí quería mencionar, aparte de esta pregunta puntual de Diana, es que cuando hablaban Ruth hablaba del consenso y de que seamos cuidadosos con cómo damos la información, porque no todos pensamos igual. Quiero traer una idea de Dominic Wilkinson, que es un bioeticista, es médico y filósofo y eticista inglés, que está trabajando mucho sobre una idea que se llama desacuerdo razonable. El desacuerdo razonable. Él dice que hay que entender que en cuestiones de incertidumbre y cuestiones éticas difíciles, gente razonable puede diferir en sus opiniones y haber un desacuerdo. De hecho, Dominic Wilkinson, tiene un desacuerdo con otro eticista muy famoso, que es Julian Savulescu, y han escrito un libro sobre el caso de Charlie Gard, pensando cosas diferentes, siendo los dos personas muy sólidas de la formación ética y demás. Es decir, el tema que el desacuerdo no implica opiniones diferentes caprichosas, sino que él lo que dice es que hay gente, la gente que piensa distinto debe fundamentar, argumentar por qué piensa eso, y después hacerse cargo de esa posición y hacerse responsable y llevar adelante. Si la familia está más de acuerdo con un grupo que con otro, ese grupo que está de acuerdo con la familia es el que debe acompañar y asistir a esa familia y tomar las decisiones que fundamentalmente, digamos, ha preferido la familia, porque en esa zona gris o de incertidumbre que a Carlos no le gusta, pero que existe, Lynn Gillam la llama zona de discreción parental. Es en esa zona donde la voz de los padres tiene el valor preponderante. Así que bueno, esto del desacuerdo razonable me parece un concepto interesante para también profundizar. Gracias, Coco. Una cosa sola para Diana Fariña. En el Hospital Italiano con Carlos Fustiniana, al nacimiento de un segundo hijo sano, se interrumpió el sostén alimenticio en 2 niños con epilepsia maligna. Los 2 fallecieron a las 48 horas. Y me acuerdo de la reunión. Abogado de OSDE, abogado del hospital, abogado del servicio ¿cómo se llama?, de internación domiciliaria. Se tomó la decisión, 48 horas se murieron. Muy bien. Yo lo que no entiendo sobre la alimentación, en realidad, cuando se toman decisiones aquí en Holanda, se comienza algo que se llama sedación terminal. Y eso no dura meses, eso dura 3, 4 días, 5 días. Y en ese periodo no hay realmente mucho dilema de qué hacer con la comida o no hacer con la comida. El problema es la sed quizá, pero la nutrición. Sí, yo creo, Carlos, que se habla más de un paciente que está, digamos, no con una condición que lo sacás del respirador y entonces, bueno, uno le da opiáceos para que no hagan el gasping o la dificultad respiratoria, sino pacientes que están en esta situación comparable, como decía yo, al estado vegetativo persistente, donde se los alimenta por sonda orogástrica. Se les da nutrición y eso es lo único que reciben. Y no tienen, ni en ese momento ni en el futuro capacidad de desarrollar vinculación, potencial de relación con los otros. Y eso es lo que se juzga como para ver si esa vida es una vida biológica que no nos obliga a mantenerla y que la nutrición en este caso sería algo que se puede plantear como una terapia de sostén vital para ser suspendida. Y es una situación que a ese paciente no está ni con una vía, o sea, no es un paciente para darle opiáceos o alguna otra medicación, salvo que hablemos de lo que se llama, bueno, eutanasia activa, que es otra cuestión, ¿no? Pero bueno, pero estamos hablando de esos pacientes. Eso está legalizado en Holanda, por lo cual se extrapola. Claro, bueno, acá no. No, yo sé, claro, digo, pero bueno. Coco, ¿puedo decir algo? Oh. O Adriana, por supuesto. Mario, te escuchamos. Bueno, la verdad que ha sido espectacular la sesión. Yo le decía a Coco que, hagamos una recomendación, la hagamos un poco más cortas a las charlas, pero me parece que ustedes, ¿no? Pero me parece de que estas cosas no se terminan de hablar y entonces la gente está entusiasmada. No sé cuánta gente hay presente en este momento, pero la verdad todavía más de 60 en el Facebook.
Bueno, las ponencias han sido fantásticas, las opiniones de todos ustedes, compañeros, amigos, de mi ex residente acá en Salta, el doctor Blanco, han sido realmente importantísimas. Pero yo quiero simplemente agregar algo, ¿no? Que es el tema de los recursos, la macroética. Porque se ha hablado del fin de la vida, es decir, cómo del no encarnizarse, la palabra fue no obsesionarse, y también de hacer cuidados paliativos, pero eso tiene un principio, que es el empezar a asistir a los niños activamente. Y en esto tiene mucha importancia lo que han dicho muchos de ustedes, todo lo que han dicho, pero los aspectos antropológicos, los aspectos culturales, los aspectos religiosos, las costumbres de la gente que uno asiste, es cambiante y es diferente en todo el país. Yo felicito a los grupos que están avanzando en este tema. Nuestros problemas ahora, digamos, que los abordamos a estos problemas, no tenemos un equipo, no podemos todavía constituir, esto está en pañales en gran parte del país, pero el iniciar, yo he escuchado, por ejemplo, que hoy en día los síndromes de Patot o de Edward se hace asistencia y se hace apoyo, y los recursos, el aspecto macroético. Alguien que me enseñó mucho, al que escuché mucho y que me enseñó mucho a pensar fue Luis Pruden, que no sé si todavía sigue, pero Luis Pruden. Yo me acuerdo que yo me acuerdo que era John Tyson, el que hablaba de los límites de la viabilidad. Hemos escuchado ahora 22 semanas y que esto nunca se plantean problemas de recursos. Nosotros tenemos una mortalidad en menos de 1.500 gramos del 45% en nuestro país. Entonces las realidades van a ser diferentes y yo creo que todos tenemos que tomar estas enseñanzas y estos diálogos tan fructíferos para adecuarlos en cada uno de los lugares. Yo adhiero, por ejemplo, a la palabra protocolo de Carlos, ¿no es cierto? Y el pensar no solamente en el morir, sino en cómo vamos a actuar en cada intervención y cuando tomamos estas decisiones. Yo no sé si Luis me habló o hablábamos hace tiempo de que saltar de un estrato de edad gestacional y peso para asistir activamente a los bebés, tenía que uno cumplir ciertos requisitos con la población, digamos, de prematuros del estrato superior, haber bajado la mortalidad, por ejemplo, entre 750 gramos, 26 semanas, 27 semanas y 30 semanas, bajar la mortalidad a menos del 15% y con una calidad de vida aceptable, nos autorizaba los diferentes servicios, en ese momento hablábamos en estos términos, de poder actuar sobre el estrato inferior para tener resultados aceptables y para tener una asignación de recursos, que también mencionó Luis, digamos que sea razonable para las situaciones que nosotros vivimos. Vamos a tener que nutrirnos mucho más de todo esto porque yo espero el trabajo que quiere emprender Coco y que quiere emprender Gonzalo acerca de cómo mueren los niños en la Argentina, ¿no? Y una de las primeras preguntas que uno debiera hacer es ¿cómo se asisten activamente primero estos niños? Porque realmente acá hay una disparidad y una alternancia inmensa entre los diferentes lugares. Pero a mí me preocupan mucho, digamos, los recursos. Los recursos no solamente para asistir, sino para hacer una asistencia como corresponde, sino también los recursos para estos equipos que ustedes han planteado. Quiero agradecerles profundamente las charlas que hemos escuchado todos. Muchísimas gracias. Adriana, un segundo. Mario, ¿vos te acordás y Coco, hace unos 15, 20 años, Bob Asher vino acá de visita y charlando en un grupo dijo, miren, yo el criterio que tengo en ese momento, ¿no? Si entre 1.000 y 1.250 ustedes tienen más de 10% de mortalidad, replantéense si tienen que atender a los de menos de 1 kilo. Lo dijo entonces, hoy tendríamos que rever los números.
pero un criterio que dio como para uno tener un punto de referencia, porque si no metes todos en la misma bolsa. Y si vos pones 1.200, 1.500 en ciertos lugares, también te va a ir bien. Es decir, algún criterio. Yo comparto con vos que la asimetría es de tal magnitud que obliga a un pensamiento más global. Pero eso lo vemos en la red Neocosur, donde hay servicios donde no muere ningún chico en sala de partos y otros servicios donde muere un 30 o 40% en sala de parto. Quiere decir que ahí hay una selección ya desde el comienzo. Y eso lo vemos claramente en todos lados. Perdón. Creo que Constanza quiere hacer una pregunta. Constanza Coti Sotoconti. Pero es la última, por favor, porque Gracias. si no nos van a matar. Hola, ¿qué tal? Sí, yo, bueno, estuve muy atenta todo el tiempo y no es una pregunta, solamente quiero compartir una reflexión, que es que en Sardá, cuando tenemos pacientes graves, muy complejos, no solo prematuros, sino con patologías a veces genéticas complicadas, tenemos una excelente experiencia a través de estas nuevas vías de comunicación virtual con el Garraham, en donde hacemos teleconferencias no solo con los neonatólogos del Hospital Garraham, sino también con todas las especialidades que nos facilitan mucho las decisiones en la neo. Cuando antiguamente teníamos que llamar al interconsultor, somos una maternidad y los interconsultores tienen que venir de afuera, quizá esto le sucede a los neonatólogos en otros hospitales. Hoy el Hospital Garraham tiene instrumentado un sistema de telecomunicación a través del cual es muy fácil llegar a los interconsultores, y ese camino que uno hace con los padres para trabajar el tratamiento, la futilidad, hacer todo ese camino. Incluso hemos hecho entrevistas con los padres presentes y los interconsultores, y eso es, me parece una gran herramienta que todos podríamos empezar a instrumentar. Muchas gracias. Bueno, yo les quiero agradecer en mi nombre personal por este espacio que fue maravilloso, imperdible, y ojalá que lo podamos difundir para que más perinatólogos, neonatólogos, eticistas puedan recuperar estas intervenciones. Y para cerrar le voy a dar la palabra a Coco, porque no solamente cerramos el webinar de hoy, sino que cerramos el ciclo. Coco, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. Bueno, muchas gracias, Adriana. Primero, les quiero decir, recién en los comentarios entre nosotros, en un grupito de WhatsApp, estamos todos muy admirados, los que organizamos esto, y además Adriana agregó una palabra, emocionados, y creo que es algo compartido por muchos de los que están ahí. Para los que están escuchando por Facebook Live, les digo, recién estoy tomando algo que puso Ruth Kiman en el chat, una frase de Cicely Saunders que dice: el cómo muere el paciente permanece en la mente de los que quedan. Me parece fantástico para pintar un poco de lo que estuvimos hablando. Y rescato solo una cosa que se tomó, pero quiero recalcarla, y es lo enormemente, el enorme poder que tiene la palabra. Entonces les ruego, principalmente a los más jóvenes que están escuchando, que hagamos simulación cuando ellos van a hablar con unos padres de algo muy difícil, para establecer la mejor manera de transmitirlo. Todos sabemos que si yo quiero que los padres decidan no seguir y le tengo que comunicar una hemorragia intraventricular, yo le puedo decir, esto es gravísimo, los chicos que sobreviven quedan muy mal. Y también les puedo decir, bueno, hay algunos chicos que no les ha ido tan bien, pero yo tengo alguna experiencia con otros chicos, las posibilidades son esta y esta. Entonces, el poder de nuestra palabra me parece que es algo que yo no me canso de tratar de enseñarle a la gente joven. Antes de cerrar, les quiero decir, lamento que la gente del Facebook no pueda acompañarnos, pero para los que están en el Zoom y que quieran que nos quedamos en una charla informal no vinculada con todo esto, les agradezco que se queden. Decirles que esto es un presimposio de lo que deberíamos haber hecho en junio de este año y que no se pudo hacer por la situación que ustedes conocen de la pandemia, que estamos planificando hacerlo el 17 al 19 de noviembre, presencial, si es que la vacuna y la evolución de las cosas nos lo permiten.
pero que para mí fue, para nosotros, y creo que todos los que estamos escuchando, fue un enorme aprendizaje todo lo que se logra hacer a través de estas reuniones. Y la verdad, no me cabe ninguna duda que todas me gustaron, pero esta me pareció la más enriquecedora del alma. Y a veces uno enriquece su cerebro con ciencia, con la ciencia, pero es mucho más difícil enriquecer el alma. Y cuando digo que les agradezco a todas las expositoras, pero también al panel y a todos los que hicieron preguntas y comentarios que realmente fueron muy, pero muy emocionantes. Así que les agradezco muchísimo la participación y quiero decirles que esto va a quedar grabado y que lo vamos a poder poner libre en la web, desde la web del simposio de Trinidad, desde la web de Fundasamín, y ni que hablar de la difusión maravillosa que hacen Mario del Barco y el CEFEN de la Sociedad Argentina de Pediatría, que son instrumentales a que todo el mundo en Argentina y en muchos lugares de Latinoamérica se enteren de lo que hacemos. Así que muchísimas gracias y será hasta el próximo, sea presencial o virtual. Muchas gracias, y los que se quieren quedar a charlar y están en el Zoom o tienen esa suerte, se quedan. Gracias.